Ok, muy buenas tardes. Gracias, bienvenidos a esta presentación del Grupo de Investigación en Conflictos Sociales y Desigualdades, ¿no? Mi nombre es Omar Coronel, yo soy el que coordina el equipo junto con Narda Enríquez y Paco Durán durante este semestre. Bienvenidos a la mesa. Vamos a tratar de discutir un poco más sobre el tema del voto de protesta durante estas elecciones, ¿no? En verdad cuestionándolo, y por eso lo ponemos con signo de interrogación, ¿no? Porque mucho se habla en general, sobre todo desde Lima, de lo que ha pasado en el país, ¿no? Lo que ha pasado entre comillas en el interior del país, lo que ha pasado entre comillas en el sur, en el centro, ¿no? Las encuestas además suelen hacer promedios que invisibilizan heterogeneidades dentro del país, ¿no? Entonces, por eso en el JICO nos interesaba mucho conversar con investigadores que justamente vienen de varias de estas regiones y tienen una lectura más detallada, más fina de lo que ha sido no solamente el proceso, no solamente la coyuntura durante durante esta primera vuelta, sino durante este año pandémico tan particular a nivel mundial y en el país, ¿no? Vamos a tener entonces unas tres presentaciones desde Junín, desde Ayacucho y desde Puno, y luego unos comentarios, ¿no? Pero antes de pasar a esas presentaciones, quería igual pasarle la voz a Narda Enríquez para que haga también una presentación y una bienvenida a todos los que nos acompañan esta tarde. Narda. Buenas tardes con los que nos escuchan en Facebook y los que nos siguen ahora por Zoom, y decir solamente unas palabras de saludo, porque como grupo de investigación estamos siempre interesados en que haya, interesados en que haya un diálogo continuo sobre lo que está ocurriendo, pero también en pensar lo que nos está ocurriendo en el largo plazo, es decir, que consideramos que este momento, esta discusión que vamos a tener sobre el voto, y como protesta o como malestar o como expresión de una compleja realidad política, es un hito clave que va más allá de la coyuntura. Y en ese sentido consideramos que hay que tomar en cuenta lo que está pasando, los resultados, pero más allá de los resultados también qué nos dicen sobre lo que es nuestro país ahora que estamos en un año que se recuerda el bicentenario, qué significa esta promesa fallida, esta precaria promesa de nación y de república que hemos tenido. Entonces, en realidad, esto constituye una reflexión constante que tenemos en grupo de investigación, donde tratamos de reunir voces que son de distintas generaciones, de distintas disciplinas y también de distintas regiones, porque también nos preguntamos muchas veces que no solamente se comparte, sino que se construye conocimiento y se comparten experiencias. La experiencia vivida es fundamental en todo esto, cómo compartimos esa experiencia para que no sea solamente miradas tan parciales y segmentadas de lo que nos viene ocurriendo. Entonces, este es principalmente compartir con ustedes estas preocupaciones que vamos a continuar, porque este año vamos a continuar trabajando esta idea de juventud, de generaciones, regiones, y esperamos que nos acompañen, y dejarle en la palabra a los invitados que nos complace mucho que hayan aceptado, Celina Salcedo, Pablo Vilca, Gerardo Lázaro y Giselle Vila, que vienen, bueno, de distintas regiones, de Ayacucho, van a hablar sobre la experiencia en Ayacucho, en Puno y en Junín, pero también a Giselle Vila, que ahora está fuera del país, pero que siempre nos acompaña en estos quehaceres. Estoy segura que ahora Omar, al presentar y al moderar esta reunión, va a recordar las preguntas que hemos planteado para que todos desde su experiencia comenten, y yo solamente quería dar este saludo a todos los presentes y agradecer a los participantes de esta mesa. Esos son mis saludos, y seguiremos. Omar, tú tienes la palabra. Sí, gracias. Y gracias, gracias Narda. Justamente cuando invitamos a nuestros presentadores, les hicimos una consulta por tres grandes temas generales, aunque en verdad se puede hablar y vamos a hablar más adelante de una manera menos estructurada sobre estos temas, ¿no? En primer lugar, si es realmente esto un voto de protesta, no es un voto anti algo, es un voto pro algo desde al menos la experiencia de cada una de estas regiones, ¿no? En segundo lugar, una cosa muy importante,
qué rol han tenido determinadas organizaciones sociales dentro de cada región en la construcción de la campaña de los principales candidatos en cada una de estas regiones, ¿no? ¿Qué rol han tenido los medios de comunicación locales, ¿no? Que son tan ajenos desde una mirada súper limeña? Y en tercer lugar, desde una perspectiva, como dice Narda, más amplia, no más de largo aliento, pensar en cuál ha sido el ánimo político en cada una de estas regiones, sobre todo en este último año, ¿no? Donde se han acrecentado las desigualdades, donde hemos visto otro, otro, otro nivel de conflictividad también a razón específica de la pandemia, ¿no? Y bueno, estos son los tres temas generales. En verdad, les hemos pedido la tarea imposible a nuestros ponentes de hablarnos de estos tres temas en solamente 10 minutos cada uno, ¿no? Al final, Giselle Vila, como ha dicho Narda, va a hacer unos comentarios generales y unas preguntas sobre esto. Y finalmente luego vamos a recoger junto con Anet Malca, que es asistente de JICO, las preguntas del público y vamos a conversar de una manera mucho más, menos estructurada con los ponentes, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Celina Salcedo, ¿no? Celina es una antropóloga ayacuchana, ¿no? Que es actualmente presidenta de la Coordinadora de Trabajo con la Mujer en Ayacucho, ¿no? Y además ha sido activista y miembro de varias organizaciones vinculadas con la agenda de género, con la agenda feminista en Ayacucho, ¿no? Nos interesa entonces mucho escuchar su perspectiva de cómo ha visto estas elecciones y que responda un poco a las preguntas que hemos planteado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Celina, te damos la palabra. Se ha ido su micro. Celina. Problemas de conexión todavía y está justamente teniendo un problema porque está conectada con el celular y no con la laptop. Entonces, para darle un poco de tiempo, podríamos comenzar entonces con Paulo Vilca. Paulo es ex viceministro de Gobernanza Territorial, ¿no? También es el politólogo por la Universidad Católica, ¿no? Tiene una tesis muy interesante además sobre la dinámica política de Puno ya en el siglo XX, ¿no? Entonces, te escuchamos, Paulo, hablar sobre, en particular, la región Puno, ¿no? Mientras, además, por unos 10 minutos, ya te voy pasando la voz cuando falten 2 minutos y de ahí le damos la palabra también a Celina, dándole un poco de tiempo para que recupere su conexión. Paulo, te escuchamos entonces. Muy buenas tardes, Omar, muy buenas tardes, Narda, a todos y todas los que asisten a este evento. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar, compartir algunas ideas sobre las preguntas que ha planteado Omar, pero en general, ¿no? Sobre los resultados del proceso electoral y las elecciones del 11 de abril en particular, ¿no? A ver, yo quisiera, no sé si poder responder ni tratar estos tres temas que ha planteado Omar, pero tengo algunas, sí, digamos, reflexiones, ¿no? A partir de conversaciones, de haber estado en parte del proceso electoral allí en Puno, que creo que es oportuno en este espacio poder compartirlas, ¿no? Lo primero es si hay un voto de protesta, ¿no? en Puno, ¿no? Y en particular, o sea, ¿por qué se protestaría, digamos, ¿no? Porque creo que eso es lo otro, ¿no? Y lo primero que, digamos, yo constato es que en realidad la votación de Puno, del sur, de los Andes del sur, inclusive podría decir, es bastante similar, ¿no? Desde hace varias elecciones. En porcentajes, en posición o en apoyo a determinada postura política, se viene repitiendo, ¿no? Desde los últimos 20 años, vamos a decirlo así, ¿no? Y creo que eso va mucho más allá, digamos, de un estado de ánimo en particular, ¿no? Es decir, algo que surge de manera muy clara cada 5 años, pues habla digamos, de un sentido de una permanencia, ¿no? Pero ¿qué es eso que permanece?
todo caso, ¿no? Yo coincido, por ejemplo, con lo que señala un colega politólogo arequipeño, Gonzalo Banda, ¿no? En el sentido, digamos, de que es la expresión de un voto anti-establishment, ¿no? Sí, o sea, un voto que es contrario a las posiciones, posturas, digamos, de la clase política, de la clase económica, que dirige el país, ¿no? O sea, creo que hay mucho de eso en esta votación. Sin embargo, también creo que esta posición, este comportamiento electoral, tiene raíces mucho más profundas que solamente el anticlase política, el anticlase económica, ¿no? que dirige el país, ¿no? Y es que si, por ejemplo, uno analiza o observa, mejor dicho, ¿no? el comportamiento electoral en Puno durante los últimos 20 años también, ¿no? Va a observar que hay cada vez, queda mucho más claro, ¿no? que la mayoría de la población en Puno vota por representantes, personajes políticos que son bastante distintos de, digamos, de la clase política tradicional, vamos a llamarlo así, ¿no? El último político puneño relevante que pertenecía a las tradicionales clase, digamos, sector de políticos, digamos, tradicionales, ¿no? O de sectores, digamos, vamos a llamarlo inclusive mestizos, etcétera, fue David Jiménez Sardón en el año 2002. Desde entonces, 2006, 2010, 2014, 2018, uno, a nivel subnacional, vota siempre por políticos y políticas que tienen una clara identidad étnica, por un lado, ¿no es cierto?, y que usualmente plantean posturas, digamos, acorde con ello, ¿no? Desde Hernán Fuentes, Mauricio Rodríguez, Juan Luque, Walter Aduiri, ¿no? Eso queda muy claro. Y también se puede observar de manera, digamos, clara en la representación política puneña hacia el Congreso, ¿no? Durante todos estos años, el 90% más, 95% de representantes parlamentarios por Puno han sido también políticos y políticas indígenas, ¿no? Independientemente de la postura política de centro, izquierda, derecha, normalmente de izquierda, más de izquierda, ¿no? Pero todos han sido políticos indígenas, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema, digamos, transversal actualmente en la política de Puno, ¿no? Y también tiene, por supuesto, un correlato en lo que se refiere a la votación en el nivel nacional, ¿no? Ahora, por supuesto, esto tiene que ver además con una serie de deudas históricas, podemos llamarlo, del gobierno central con relación no solamente a Puno, ¿no? Yo diría a buena parte de la zona andina de nuestro país, y cuya mayor, digamos, expresión es la larga serie de conflictos sociales por diferentes razones, ¿no? Desde los típicos y los que tienen mayor atención normalmente, que son los conflictos alrededor de las industrias extractivas, y que, digamos, está el corredor minero en el Cusco, Apurímac, digamos, tuvo el caso de Santa Ana en Puno, actualmente está el caso de la mina de San Rafael, etcétera, ¿no? Pero también otra serie de conflictos recurrentes vinculados, por ejemplo, a temas ambientales, ¿no? De hecho, en Puno, las grandes movilizaciones se han debido a esta problemática que no acaba de ser resuelta por el gobierno nacional, ni el gobierno regional, ni por supuesto los gobiernos locales. Entonces, sí hay un afán de
interpelar, diría yo, ¿no? al gobierno nacional en particular para responder a estos problemas recurrentes, ¿no? Y lo otro es que quería llamar la atención sobre, digamos, el propio perfil de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo debe ser el primer político en nuestro país que, surgido de un conflicto social, pasa a una segunda vuelta y tiene posibilidades de llegar a ser presidente de la República, ¿no? Como parte de un proceso electoral. Y esto no debería sorprendernos, ¿no? Digamos, habida cuenta de este periodo, esta etapa, digamos, un ciclo, vamos a llamarlo así, de conflictividad social, digamos, permanente y recurrente que hay en el país, ¿no? No es, por supuesto, un dirigente de un conflicto extractivo, ¿no? Sino de un conflicto de carácter gremial, que es el de la educación, el SUTEP, como todos sabemos. Pero bueno, ese es, ¿no? Él finalmente surge como líder. Y esa realidad que ahora vemos a nivel nacional, ustedes saben 2 minutos. que se repite, o mejor dicho, no es que se repite, es cotidiana también en las realidades regionales, donde líderes y dirigentes que intervienen, participan en conflictos sociales, dan un paso, digamos, a la arena política. No sé si se me oye, se me colgó el video. Sí, se escucha. Perdón, sí, esto decía de que en la arena política regional esto ocurre de manera cotidiana, ¿no? Y por tanto, para un electora en Puno y en otros lugares del país, votar, elegir, ¿no? a alguien que esto viene o surge de un conflicto social no es tampoco algo extraño, ¿no? El último caso más reciente en Puno es el de Walter Albiri, solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y ya un poco tratando de picar nomás las últimas dos preguntas, ¿no? El rol de las organizaciones, los medios de comunicación local. Bueno, los medios de comunicación local en Puno son actores muy importantes en todos los procesos electorales, ¿no? Tanto por, digamos, ser los espacios a los que los diferentes actores políticos recurren para difundir, lanzar sus propuestas, ¿no? Pero por otro lado, porque normalmente un medio de comunicación local, de manera muy, bueno, como lo estamos viendo ahora en Lima, digamos, toma una posición y una postura clara, ¿no? No hay un tema necesariamente de objetividad o de equidistancia, ¿no? Y evidentemente en Puno ha habido una apuesta clara de muchos medios de comunicación por candidaturas de izquierda, mayoritariamente de Pedro Castillo, ¿no? Y finalmente sobre el ánimo político, creo que ya he dicho un par de cosas. Sí, digamos, pese a la pandemia es un elemento relevante, ¿no? Que creo que ha dejado en evidencia una serie de limitaciones en relación a la gestión del Estado, y evidentemente eso también se traduce en el resultado electoral. Pero yo diría más que en el caso de Puno, hay que recordar que durante todo este tiempo se ha encontrado un estado de latencia permanente, de conflictividad social, que ha tenido unos brotes importantes, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, Puno siempre es una zona que está, digamos, en constante estado de ebullición, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde hace varios años. Y por tanto, digamos, es parte del contexto cotidiano político de la región, y evidentemente también esto pues genera cierto tipo de estado de ánimo, ¿no? de la población, que se va traduciendo en la preferencia que finalmente, por la cual se opta en un proceso electoral, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias por tu intervención. Gracias también por cumplir con los tiempos. Ahora, no sé si, Celina, ¿ya estás conectada? Entonces te doy la palabra. Antes solo quería decir que por si acaso vayan enviando sus preguntas, ¿no? Al chat interno o al chat o a los comentarios de la página de Facebook, quienes están conectados, si tienen algunas dudas que hacer, ¿no? Que tienen algunas dudas por preguntar. Celina, entonces te damos la palabra por 10 minutos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos quienes están en la sala. Un especial agradecimiento por la invitación. Yo creo que es un espacio importante para analizar lo que está pasando en nuestro país y sobre todo desde una mirada de regiones. Eso me parece fundamental e importante porque no siempre se da ese tipo de diálogos que nos permitan evaluar lo que sucede en las regiones. Respecto a las preguntas que se había planteado para esta conversación, y bueno, yo creo que en realidad sí es un voto de protesta, es un voto antisistema. La población está cansada del olvido, de la marginación, especialmente de las zonas rurales, de las poblaciones más pobres, de las comunidades andinas. Se evidencia un hartazgo y cansado también del centralismo, de seguir pensando que Lima es el Perú. Pero no solamente se piensa que Lima es el Perú, también esto sucede a nivel de las regiones. Este centralismo de la capital de región hacia las provincias y los distritos se evidencia también en este acto de protesta que se da a través de estas elecciones. Hola, no sé si se me escucha. Sí. Sí se te escucha, Selena. No se te ve todavía porque tienes la cámara apagada, pero se te escucha. Gracias. A ver. Si puedes prender la cámara. Perfecto. Gracias. Entonces decía que esto además, Ayacucho ha protestado no solamente en estas elecciones, lo ha hecho a través de las elecciones anteriores. Es más, es una protesta porque es una región que no ha merecido el reconocimiento siquiera por la etapa de violencia que hemos pasado. El Estado tiene una deuda muy grande con Ayacucho. Sin embargo, no vemos nosotros en Ayacucho ese desarrollo esperado, especialmente para las zonas más pobres, las zonas rurales. Entonces, creo que en realidad esta desigualdad que se genera al interior de la región también genera desencuentros y se evidencian en las brechas que hay. Brechas no solamente en aspectos económicos, porque la pobreza en Ayacucho, por ejemplo, es de 40.7% de la población que está en situación de pobreza, y casi un 11% está en una situación de pobreza extrema. También se evidencia las brechas entre lo rural y lo urbano, y creo que los indicadores sociales y económicos dan cuenta de eso. En educación, salud, en todo lo que son las políticas públicas, no se implementa de acuerdo a las necesidades y a las demandas de la población. Yo creo que los servicios básicos, por ejemplo, son precarios en las zonas rurales, en esas comunidades olvidadas, y esas brechas se notan incluso entre la zona norte de Ayacucho y la zona sur. Y creo que ha habido un nivel de enfrentamiento incluso por el olvido, incluso de la propia región, hacia las zonas andinas, hacia las zonas de comunidades que son en la parte sur. Y también podemos evidenciar que los indicadores, por ejemplo, de la anemia, la desnutrición, son mucho más altas en las zonas rurales, en las zonas del sur. Las brechas de género igualmente, creo que se evidencia también esto, y que en realidad hay un descontento de la población. Ese descontento se ha evidenciado en estas elecciones, pero también hay un nivel de antifujimorismo muy grande en nuestra región. Y también es porque nos trae los recuerdos de lo que ha pasado en la época de violencia y las secuelas y consecuencias que esto ha traído y que hasta ahora no se resuelven. Por otro lado, también se nota que en estas últimas 3 décadas los gobiernos de turno han trabajado de cuidar sobre todo los indicadores macroeconómicos, pero han descuidado completamente desde el gobierno central hasta las regionales de implementar políticas públicas de acuerdo, o como puede ser, a las necesidades de la población. Entonces, todo esto genera una insatisfacción porque ese bendito bienestar y desarrollo no llega
estas comunidades olvidadas, a estos pueblos olvidados y a las familias más pobres. Pero también hay un cansancio y un hartazgo a la clase política tradicional. Y otro aspecto fundamental que ha calado muy hondo es el tema de la corrupción del que hemos sido testigos a lo largo de estos últimos meses y estos últimos años. Y que en realidad esto ha servido para que un candidato de Perú Libre como el profesor Castillo pueda captar este desencanto, digamos, este desengaño que ha sufrido la población, no solo por el modelo, sino porque también hay una desilusión respecto a la política en nuestro país, ¿no? Y por eso es que esto también se traduce en otras regiones similares a Ayacucho, regiones cuyos indicadores y niveles de pobreza son muy altos, como es el caso de Huancavelica, Purímac. Y podríamos hablar de otras zonas también como Puno, ¿no? Entonces, esta situación que se da no es nuevo tampoco. Yo creo que estos dos últimas elecciones también se ha evidenciado ese descontento, ese rechazo a los políticos tradicionales y que en general han permitido, por ejemplo, ganar las elecciones a Ollanta Humala y que en las elecciones de 2016, si bien Verónica Mendoza no ganó, pero sí encabezó, digamos, los votos de estas zonas y especialmente de Ayacucho. Entonces, en realidad considero yo desde mi perspectiva que el hecho de que Castillo haya ganado en esa primera vuelta en realidad es una derrota para este sistema y es el resultado de esa inconformidad, insatisfacción de la población. Sobre quiénes apoyan, por ejemplo, en esta campaña al candidato Castillo. Yo creo que es evidente, ¿no?, que la candidatura de Perú Libre indudablemente ha sido el magisterio. Creo que el magisterio es un gremio organizado y también es uno de los sectores más maltratados por los gobiernos de turno. Estos han sido estigmatizados como flojos, reacios a una evaluación y finalmente también han generado frustración y resentimiento y rechazo al sistema. Y ni siquiera al modelo económico, ¿no? Como verán, también hay un nivel de identificación con su par, que es el profesor Castillo, y que ellos dan su confianza también con la posibilidad de que su gobierno pueda generar cambios importantes en el sistema educativo. El papel de los maestros en realidad está más allá de sus intereses gremiales. Creo que también ellos han tenido la capacidad de recoger ese descontento de la población pobre, de esa población rural, de esa población que tiene las carencias y que han sido los activos importantes que ha tenido el profesor Castillo para pueda solventar esta campaña con el apoyo de los maestros. Porque además ellos tienen un rol importante en las comunidades rurales fundamentalmente. Entonces ellos han recogido ese descontento de los padres de familia y de sus propios alumnos. En realidad han estado una actividad importante en las redes sociales. Yo he leído Celina, mucho, ¿te quedan 2 minutos? mucho del descontento de los maestros, que también han tenido la capacidad de recoger este descontento de la población. Y respecto al último tema, creo que en realidad hemos sido testigos de una crisis política terrible como nunca antes visto. Hemos tenido 4 presidentes en 5 años y en realidad hemos sido testigos también de este enfrentamiento entre 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo, y que esto ha sido también, ha calado hondo en la población. Y si esto además adicionamos el tema de la corrupción, creo que son aspectos que en realidad han generado este rechazo al sistema y este rechazo a la política tradicional y que tienen una esperanza de que este nuevo líder, digamos, este nuevo candidato que
que está liderando este proceso con un mensaje de cambio pueda ser una esperanza para la población. Y en realidad creo que estamos asistiendo a un proceso electoral donde realmente se divide la población, y a pesar de que hay un antiputismo muy alto, vemos que hay un nivel de organización desde la derecha tratando de destruir este proceso electoral encabezado por el profesor Castillo. Entonces, creo que es importante considerar, si bien es cierto que ambos candidatos no han logrado alcanzar ni siquiera un tercio de la votación, sin embargo, esperemos que podamos nosotros recoger, o que estos candidatos recojan en realidad lo que piensa la población. Entonces, ha sido fundamental, importante reflexionar en torno a este proceso. Creo que nos va a ayudar también a mirar en adelante lo que va a suceder. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celina. Gracias por tu participación, por haberte conectado. Ya estaremos lanzando más preguntas ahora en la segunda parte, ¿no? Muchas gracias. Ahora también le doy la palabra a Gerardo Lázaro, ¿no? De la Universidad Nacional del Centro, que también está haciendo el posgrado en Sociología en la Universidad Católica, una tesis en particular sobre la política en Junín, ¿no? Gerardo, te doy la palabra entonces, 10 minutos igual, comenzamos. Ok, buenas tardes a todos quienes nos acompañan esta tarde, y un agradecimiento especial a tu persona y a Narda, a quien también le envío nuestros saludos especiales desde Huancayo. Respecto a la primera pregunta, yo creo que habríamos que distinguir dos cosas, ¿no? Primero, que creo que efectivamente también el centro y Huancayo, Junín, siempre creo que en alguna forma tiene un buen colchón electoral que siempre ha apostado por el anti-establishment, ¿no? Podría ser algo anti-Lima, podría ser, y lo voy a señalar por lo siguiente, pero sin embargo creo que lo que hay que distinguir, lo nuevo creo que hay que ver ahora, es que junto a esa, digamos, a esa persistencia de un voto electoral anti que tenemos en Junín, se ha sumado un actor nuevo, que es el actor Perú Libre como organización política. Y con una línea política, digamos, clara de izquierda, y que se ha señalado y que lo ha mantenido siempre de una línea marxista-leninista mariateguista, ¿no? Y a eso se agrega, digamos, la candidatura de Castillo, que se afilia el año pasado a Perú Libre y luego es ya candidato. Entonces, creo que ahí lo que ha habido es una especie de punto de unión entre una organización política y la candidatura de Castillo, que bien lo han señalado que nos acompañan, que representa pues a un sector gremial sumamente postergado en el país. Entonces, yo creo que, y algo lo nuevo también es que en estas elecciones generales, vemos a un actor político, me estoy refiriendo a Perú Libre, que de haber tenido una experiencia de ser movimiento regional desde el 2008 hasta el 2013, cuando logra inscribirse como partido político nacional, hoy insurge ya como partido político nacional. Claro, con un mensaje, sí, claro, yo creo que ahí ellos se señalan permanentemente que son partidos políticos provincianos, y creo que en alguna forma ese mensaje ha calado en mucha población electoral, y probablemente mucha gente que no ha sido de izquierda, que no necesariamente,
pero probablemente haya calado en mucha gente migrante, no solamente migrante a nivel de Lima, sino también en muchas capitales, departamentos, porque no nos olvidemos la cantidad de migrantes de retorno que hemos tenido el año pasado como consecuencia del aislamiento social, a consecuencia del COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos en Junín? Probablemente coincidamos con algunas regiones. En Junín, desde que se implemente el proceso de descentralización, hay una predominancia política permanente de los movimientos regionales sobre los partidos políticos nacionales. Entonces, lo nuevo de este contexto es que un movimiento regional que surge el año 2008, se inscribe, logra gestionar su inscripción como partido político, logra su inscripción a fines del año 2015, y entre el 2015 y el 2021, en alguna forma, construye cierto aparato organizativo. Yo creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, y termina hoy peleando digamos, la segunda vuelta. Yo creo que tenemos este elemento. Es más, cuando yo veo los resultados electorales, en 7 provincias de Junín gana Perú Libre, y en 2 provincias que son Tarma y Jauja, gana Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso. Un segundo, respecto ya a la segunda pregunta, respecto a quiénes son los que han ido apoyando a estas propuestas políticas. Yo creo que en Fuerza Popular, a pesar de la cantidad de veces que se ha cambiado de nomenclatura, de logotipos, de nombres, tienen de todas maneras una base social importante, y por eso es que en estas elecciones queda en Junín, a pesar de toda lo que conocemos como antecedentes, con todos los antecedentes, queda en segundo lugar, por encima de Lescano, por encima de Soto, de López y de Mendoza. Entonces hay una base social importante, y esa base social creo que está muy ligado a las políticas sociales que implementaron, como el caso del Exprona, por ejemplo. Y entonces, a lo largo de esa década de gobierno, han dejado cuadros políticos y técnicos fujimoristas que se unen como lo están haciendo. Entonces, yo creo que se unen, a pesar de la disparidad de ideas que puedan tener, tienen siempre la perseverancia de tener unidad. Lo otro creo que me parece interesante, que hay que analizar, es que Fuerza Popular ha hecho un trabajo muy fuerte en la juventud, y han desarrollado sus escuelas políticas, llamadas la Escuela Naranja. Y entonces han trabajado mucho en mujeres. Eso es lo que hemos podido ver a partir de algunos videos, de algunas informaciones que tenemos. Y el eje del trabajo político ha sido terrorismo nunca más. Entonces, de más está decir que Junín, Huancavelica y Ayacucho han sido las zonas donde efectivamente el terrorismo de Sendero Luminoso ha calado muy fuerte, y en efecto yo creo que el trabajo político del Fujimorismo y de Fuerza Popular ha sido muchísimo hacia tender y digamos a trabajar por el miedo. Entonces, eso es lo que podemos. Ahora, por el lado de Perú Libre, efectivamente creo que han tenido fuerte ascendencia, sobre todo en las bases, más que en la dirigencia, sí, de los maestros en construcción civil. Y lo que nosotros podemos ver en alguna forma son cierto enraizamiento social a partir de la estructura organizativa que tienen a nivel del departamento de Junín, y creo que hoy también a nivel de Perú. Yo veía los datos,
en 21 regiones del Perú, tiene Perú Libre ahorita congresistas. Y yo creo que ese no es fruto de la nada. Mi apuesta, y acá discrepo con muchos politólogos, es que los movimientos regionales no son solamente coaliciones de independientes que se juntaron por un momento, sino creo que, creo que la experiencia de Perú Libre nos está dando, es que hay núcleos organizativos sobre la cual activan estas organizaciones, y creo que ese trabajo de 5 o 6 años de Perú Libre va dando los resultados, ¿no? Ahora, el 2018, Perú Libre retorna al gobierno regional después de haber perdido por muy pocos votos el periodo anterior, de manera que Perú Libre en Junín tiene fuerte base. Cuando yo veo aquí, y cuando algunos señalan que ha bajado la cantidad, sí, mantiene su 20%, o sea, el 5% de la población electoral siempre ha apoyado a Perú Libre desde las elecciones del 2010. Entonces yo creo que ese es interesante. Algunas otras cosas, sí, efectivamente también hay algunos apoyos en noticieros televisivos, en radiales, y creo que algunas cosas que hay que destacar es que durante su primer gobierno ha implementado algunas obras de infraestructura hospitalaria, básicamente, y creo que en alguna forma eso también le da cierta legitimidad en la gente. Finalmente, creo que otro elemento a rescatar ahí es que Huancayo sigue siendo la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre. Ahora, ¿qué puede suceder hacia adelante? ¿Qué cambios en el ámbito político regional? Yo creo que aquí... Dos minutos, Gerardo. Gracias. Yo creo que aquí hay un reto para Perú Libre y Castillo. Y el reto es realmente consolidarse como partido político nacional. Y en eso creo que hay grandes esfuerzos que tienen que hacer, dado que son 3 grandes acciones sobre las cuales se están actuando. O sea, tiene que haber un partido que funcione en el Congreso, tiene que haber un partido que funciona si es que ganan el Ejecutivo, y de hecho tienen que seguir funcionando como partido. Entonces yo creo que esas 3 características de las acciones políticas cuando están en el poder y en el gobierno tiene que trabajarse fuertemente si se pretende realmente institucionalizar a los partidos políticos. De hecho, en Junín, lo he señalado, hay un activismo fuerte de organizaciones políticas regionales. Estoy hablando básicamente en la actualidad de Junín Sostenible, estoy hablando ahora de Corazón Patriota y otras que probablemente, por lo menos en Junín, lo que van a hacer es aprovechar, digamos, el esfuerzo más nacional que está haciendo Perú Libre a partir de su nacionalización, o sea, su institucionalización nacional podría llamarla, y que creo que, y con esto culmino, creo que en las regiones, y eso es a raíz de la tesis, y con esto culmino, siempre ha habido actividad política. Yo en mi tesis he podido comprobar que las organizaciones políticas regionales en Junín surgieron allá ya por la década de 1950. Y el primer partido político más o menos organizado fue el movimiento comunal del Perú. Entonces hay varias cosas que se pueden dejar, pero yo creo que la política se ha hecho fuertemente en regiones, y este contexto electoral lo que ha hecho es visibilizar a las regiones. Creo que ha visibilizado también a los gobiernos regionales. Si es que no hubiera si no hubiera estado Perú Libre en estos momentos, probablemente muchas cosas que se ha sacado en la televisión, sean ciertas o no sean ciertas, no hubiera salido. Y de ahí creo que tiene que haber una fuerte apuesta por institucionalizar también organizaciones políticas regionales. Gracias. Muchas
Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por tu intervención. Igual, se provoca conversar un montón, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte. Pero ahora damos el paso a Giselle Vila, que va a hacer unos comentarios generales justamente sobre las exposiciones que hemos visto, ¿no? Giselle es estudiante, candidata a doctora por la Clark University, que se especializa en geografía en particular, y me parece que su tesis está dirigida a mirar distintos caminos de formalización de la minería, comparando los casos de Perú con Colombia. Giselle, te escuchamos igual por 10 minutos. Muchas gracias, Omar, Narda, los organizadores, y gracias a los ponentes por estas muy estimulantes presentaciones. Tengo algunas preguntas para todos ustedes y me gustaría que las discutamos en los minutos que siguen. Me gustaría enmarcar primero mi breve intervención en torno a dos términos que propone Hillel Soifer, que encuentro bastante útiles para explicar la relación entre coyuntura intervención, digamos. Él habla un poco de estas condiciones permisivas y las condiciones productivas para tratar de entender cómo se abren distintos caminos para transformar trayectorias, ¿no?, en el medio de coyunturas críticas. Y estas condiciones permisivas, por un lado, se refiere a un conjunto de restricciones estructurales que se relajan, ¿verdad? En el contexto electoral que estamos atestiguando, estas condiciones se pueden referir un poco al hartazgo, ¿no?, que apuntaron muy bien Paulo y Celina respecto a cómo el crecimiento económico de una manera inercial, carente de una redistribución significativa que plantee otras formas de aliviar no solo la pobreza monetaria, sino la desigualdad entendida multidimensionalmente, ¿verdad? Llegan a un punto de quiebre caracterizado por la pandemia y por el hartazgo ante la clase política, ¿sí? Pero por otro lado, este desencanto, este fermento, podría ser infértil si es que no existieran condiciones productivas, esto es, ingredientes que generen la divergencia, ¿no? Y me parece que allí la intervención de Gerardo ha sido muy lúcida, ¿no?, en proponer no solamente el ascenso de Castillo y Perú Libre, no solo como expresión del desencanto, sino como parte de una trayectoria de construcción política de largo aliento, ¿verdad?, en donde los movimientos regionales permanecen invisibilizados largamente, tanto por parte del electorado limeño, como por parte de los científicos sociales, largamente o mayoritariamente limeños, ¿verdad?, que fallan en poder anotar este tipo de trayectorias de más larga profundidad. Entonces, un poco pensando en este contexto, una primera inquietud que me gustaría plantearles es ¿por qué esta izquierda, por qué la izquierda del lápiz y no la izquierda del puño y la flor? Y prefiero la imagen del puño y la flor antes que el logo de JP, porque me hace pensar más en la trayectoria tradicional del Partido Socialista, ¿no? Sí es que hemos tenido dos apuestas de izquierda que han propuesto formas progresivas de cambio social que inclinó el voto rural, andino, bueno, urbano, rural, andino especialmente, en torno a la agenda de Castillo y no a la agenda de Mendoza. Me parece que eso puede ser muy importante para de repente ilustrar mi segunda pregunta, ¿no?, respecto a cuál es la población electoral que jala justamente Castillo y Perú Libre. Pienso aquí en condiciones etarias, en condiciones de género, y en cómo ambas pueden sobreponer expresiones conservadoras que también se incorporan dentro de la agenda de Castillo, y que se amalgaman muy bien dentro de una tradición magisterial, ¿no?, que plantea, además de una agenda sindical, una agenda educativa, ¿no? Entonces quisiera entender un poco más cuál es el tipo de población electoral, ¿no?, que Perú Libre está acarreando, digamos, en el sur andino. Una tercera cuestión que me gustaría discutir respecto al tema de los medios es, dado que existe este clivaje tan profundo entre lo que la prensa limeña presenta y lo que los medios regionales presentan,
qué tipo de públicos y qué tipo de idea de lo público están movilizando los medios en los discursos de las noticias, pero también en los discursos de la cotidianeidad, ¿no? Que podrían estar alimentando justamente esta población electoral. Pienso en cómo la información sobre la política del día a día, sobre, por ejemplo, las contingencias de Jaliwarma, las contingencias de la forma en la que fallan las distintas políticas sociales, etcétera, generan una esfera de preocupación mucho más importante a nivel regional de lo que se puede ver acá en Lima, ¿no? Entonces va un poco por ahí mi tercera inquietud respecto a qué tipo de imaginación están proyectando los medios de comunicación. Y una cuarta inquietud que me gustaría compartir, ¿no? Se refiere un poco a la forma de hacer política que tiene Perú Libre y cómo esta forma de hacer política puede traducirse en una agenda de gobierno por la igualdad que tenga consideraciones progresistas. Planteo esta pregunta un poco en la línea del trabajo de Robert Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Este trabajo sociológico de inicios del siglo XX, en donde Michels analiza los movimientos socialistas, ¿no? En Europa en ese entonces, y lo que él identifica como tendencias autoritarias en la forma de hacer partidos, ¿no? Y en donde él concluye de que a pesar de estas formas autoritarias, es posible que estos partidos puedan desarrollar una agenda pro democracia. Sin embargo, esta forma corporativa y jerárquica carece de un músculo flexible para poder permear sobre el aparato público y poder armar una agenda de gobierno específica, ¿no? Y esto lo lleva a esta afirmación que a mí me fascina, ¿no? Y es que el socialismo es sobre todo un proyecto administrativo, ¿no? Y bueno, Michels es weberiano, fue alumno de Weber, así que tiene esta idea de un Estado con una capacidad administrativa fuerte también, ¿verdad? Entonces quisiera saber en qué medida la forma en la que en Perú Libre se hace política o se ha desarrollado como un movimiento de base, un movimiento partidario de base, ¿verdad? Acomoda también espacios para la flexibilidad o no, o falla más bien en poder acomodar esos espacios para la flexibilidad con miras al tipo de gobierno que va a poder tener, el tipo de cuadros políticos y tecnocráticos que va a poder tener. Y ahí tal vez un poco reflexionar también en el rol de las alianzas políticas que puede establecer y cómo éstas pueden jugar a favor o en contra de su base electoral, que en última instancia va a ser la que le va a permitir tener cierta legitimidad en el gobierno. Dejo allí mis comentarios / preguntas y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Yo creo que nos va a ayudar justamente a comenzar la discusión, ¿no? Antes, digamos, de recoger y seguir con las preguntas, me gustaría igual volver a hacer esto más dinámico y abrir la cancha a los ponentes para responder un poco a las inquietudes que ha tenido Giselle, ¿no? Muy vinculadas a estos temas, ¿no? De por qué, que muchos nos hemos preguntado también, ¿no? ¿Por qué si está mucho en la razón del voto anti-establishment, este hartazgo, por qué no pudo ser representado por Juntos por el Perú, ¿no? En cuanto al tema de género, ¿qué rol ha tenido también el tema de género en las campañas en estas distintas regiones, ¿no? Que se está enseñando al final sobre la lectura de género, o qué nos dice sobre la agenda de género esta elección, ¿no? El tema de los medios que rescata Giselle y de los retos de la estructura partidaria de Perú Libre, ¿no? No sé si solo lo decía un poco para recapitular de una forma grosera las preguntas o digamos las inquietudes de Giselle. Entonces, no sé si alguien quiere conversar en el mismo orden. Paulo, ¿te gustaría comenzar con las reacciones a estas preguntas interesantes de Giselle? Sí, gracias, Omar. A ver, algunas reacciones, ¿no? Tal vez más que respuestas, digamos, ya muy pensadas. Bueno, a ver, creo que el análisis puede ser tanto en clave electoral como tal vez en una clave mucho más profunda, ¿no? Por lo primero, ¿no? ¿Por qué Perú Libre y por qué no Verónica Mendoza? ¿Por qué no Johnny Lescano? ¿Por qué no López Aliaga? ¿No?
Yo creo que hay cosas que están también en el azar. Si la elección hubiera sido 2 semanas antes, probablemente Johnny Lescano hubiera sido quien pasaba a segunda vuelta, ¿no? Si tardaban 2 más, de repente otro actor, ¿no? De repente Pedro Castillo tenía mucha más aceptación, ¿no? Yo no creo que haya una suerte, digamos, de una izquierda particularmente organizada, con un rollo programático muy claro, etcétera, que conecte inmediatamente con esta insatisfacción, ¿no? Este hartazgo, esta reacción también que se traduce en procesos electorales, ¿no? O sea, hay circunstancias contingentes. Lo que sí también ha habido en la campaña, en el sur, porque yo he estado muy atento viendo varias regiones, ¿no? Es que una virtud de Perú Libre fue, digamos, que tuvieron muy claro cuál era su target, ¿no? Y para Perú Libre, el gran rival no era Johnny Lescano, no era López Aliaga, ni Hernando de Soto, ni Keiko Fujimori. La rival a la que tenían que vencer, y dedicaron toda su anticampaña, porque también hay anticampaña, ¿no es cierto?, fue Juntos por el Perú y Verónica Mendoza. Si uno revisa las publicaciones en redes sociales, estaban todas, buena parte, dirigidas a atacar a Verónica Mendoza. Lo hicieron bien, dicho sea de paso, ¿no? Y tal vez el ejemplo donde mejor se vio esto es cuando se realizó un encuentro virtual entre Evo Morales y Verónica Mendoza, ¿no? Cuando Verónica Mendoza estaba en Puno, coincidentemente por esos días Pedro Castillo también había estado en Puno, y cuando uno revisaba las listas de comentarios de personas que estaban entrando ahí, había decenas de usuarios, ¿no?, de Lápiz, de Perú Libre, ¿no?, que decían, compañero Evo Morales, no te dejes engañar, ¿no? Verónica Mendoza representa esa izquierda limeña, esa izquierda pituca, no es el... Entonces, tuvieron muy, muy claro, o sea, a quién tenían que golpear, y lo hicieron bien, ¿no? Entonces, también menciono esto como parte, digamos, de los temas de estrategia electoral que se producen, pues se realizan en las campañas, ¿no? Entonces, pero además digamos, claro, uno siempre analiza desde el futuro y trata de hacer que encajen las cosas también, eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no creo que, digamos, ahora me parece que, por ejemplo, el tema de identidad y todo eso sí tiene un peso en una segunda vuelta, ¿no? Y específicamente en la candidatura de Pedro Castillo, la manera en que la ha planteado su campaña, pero en primera vuelta, digamos, era ciertamente distinta, ¿no? La propia manera en que él se presentaba, el tipo de propuestas que brindaba, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, no es, digamos, la estrategia y la propia visión que tenemos de Pedro Castillo ahora en una segunda vuelta, evidentemente no era la misma que se tenía en una primera, con otros actores, con otras variables, etcétera, ¿no? Y como un tercer aspecto que creo que también, digamos, o sea, yo no sé si está respondiendo exactamente, pero o sea, creo que el asunto es bastante complejo como para decir de que sí, Pedro Castillo representa y efectivamente es esto. No, no, o sea, yo creo que son circunstancias que se producen y sobre las cuales evidentemente hay que reflexionar, investigar más, ¿no? Porque recordemos de que ya ha habido, por lo menos en el 2020, también una suerte, digamos, de un voto que llevó al FREPAV al Congreso, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que hay que ver qué es lo que... ¿Cuál es ese clic, no es cierto? Como dice mi colega Mauricio Zabaleta, ¿no? Y sobre todo, cómo es que se difunde esta suerte de votos. No para hablar de Puno, sino en Cajamarca, ¿no? Mucha gente en Cajamarca se enteró que Pedro Castillo era cajamarquino después de la elección, y que era chotano, inclusive, ¿no? Entonces, claro, ahí podrían entrar temas como, no sé, la novedad en cierto momento, el atrajo con toda la clase política. Creo que también ese es un factor, un elemento que ha tenido puede tener un peso en particular, ¿no?
Ahora, esto con relación, digamos, a Pedro Castillo, su agenda y el voto del tipo de elector, ¿no? Yo creo que en esta primera vuelta, por como se han dado los resultados, en general, no solo por Pedro Castillo, el gran ganador de las elecciones ha sido el sector conservador en nuestro país, ¿no? Y los grandes derrotados han sido los sectores progresistas. Buena parte de las principales preocupaciones de militantes del Nuevo Perú tenían que ver precisamente con que la campaña de Verónica Mendoza, cuando se iba a desarrollar en el sur, no mencionara temas relativos a perspectiva de género, derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, decían, no, acá esos temas nos van a quitar votos, ¿no? Un minuto. Sí, Omar. Y Pedro Castillo, sin embargo, digamos, tiene una posición mucho más conservadora y lo ha dicho de manera muy clara y lo ha venido repitiendo también ahora, ¿no? Entonces eso responde, por supuesto, a un electorado que tiene, pues, ribetes conservadores, ¿no? Entonces eso también, digamos, tiene un peso específico. Lo voy a dejar ahí porque, bueno, Muchas gracias, Paulo. No sé si quieres seguir, Celina, igual reaccionando un poco a las preguntas, a lo que nos contaba Giselle. Bueno, ¿por qué no Verónica y sí Pedro Castillo? Yo creo que en realidad hay varias cosas que se han dicho y estoy de acuerdo con lo que han expuesto los compañeros. Creo que en realidad es el mensaje que ambos candidatos han dado a la población. Mientras el mensaje de Verónica era un mensaje más de mirar hacia el centro y no radicalizar sus propuestas, Pedro Castillo sí lo hacía a ese nivel. Ha habido algunos puntos que ha habido coincidencias, pero hay aspectos en que en realidad no ha habido ninguna coincidencia en lo absoluto y más bien, como se dijo, Castillo tiene una propuesta conservadora, sobre todo respecto a políticas sociales, en el tema de género y sobre los derechos, que en realidad ha sido muy bien trabajado por Castillo, porque nuestra sociedad todavía es una sociedad machista, una sociedad que no permite el reconocimiento de la diversidad. Eso creo que ha sido un punto que ha generado controversia, incluso en las redes. Yo he leído mucho de esto, cuestionando a Verónica sobre el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a los homosexuales y la propuesta del enfoque de género, que mucha gente no lo acepta. Y hay un gran sector muy conservadora y que en realidad este tipo de mensajes de Verónica sobre todo no ha calado como sí lo ha hecho Castillo. Entonces creo que mientras Verónica trataba de ganar los votos repitiendo a través de los medios, no se preocupen, que no va a pasar, no se va a vulnerar ningún derecho. Y, bueno, una posición mucho más moderada, si se quiere, frente al discurso de Castillo, ¿no? Y creo que igualmente ha habido un nivel de ese tipo de mensajes, por ejemplo, con el partido morado, ¿no? Que más o menos estaban orientados a generar una serie de reformas sin cambiar el modelo, por ejemplo, a diferencia de Castillo, ¿no? Entonces, creo que esas cosas han calado en la población votante, especialmente en la población masculina. Creo que ese rechazo a estas políticas de género son muy fuertes en una sociedad machista donde además no solamente este mensaje ha sido de parte de Castillo, sino también de otras
de otros partidos mucho más conservadores que lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, eso me parece que ha sido un aspecto que ha calado y que en realidad, mientras Verónica habla sobre las causas del reconocimiento, para el reconocimiento, que en este caso tiene que ver con políticas de igualdad, de equidad, en realidad Pedro Castillo lo hace, ni siquiera está dentro de su discurso el problema de las mujeres, el problema de la violencia, mucho menos la propuesta de Verónica respecto al aborto. Entonces, esos son temas que en realidad ha generado mucha controversia y que creo que ha sido uno de los aspectos fundamentales que ha permitido a Castillo ganar un sector de la población conservadora, fuertemente conservadora, y que esa ha sido una de las razones que Verónica ha ido perdiendo también los electores que antes tuvo. Entonces, me parece que por ahí podría ser el análisis sobre el tema, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Celina, por tu respuesta. Le damos el pase a Gerardo también para que reaccione, digamos, a las mismas preguntas, a las mismas interrogantes de Giselle. Gerardo, ¿estás con el micrófono apagado? Ok, gracias, Sí. sí. Ya. En realidad las preguntas son, bueno, es una tarea pendiente. Sin embargo, quisiera señalar algunas cosas. ¿Por qué la izquierda de Perú Libre y de Juntos por el Perú? Yo creo que ahí hay un asunto que hemos sostenido, ¿no? Creo que Perú Libre ha hecho un poquito más énfasis en todos los tipos de desigualdades sociales. Creo que ese es un elemento central. Mientras Juntos por el Perú trabajó mucho más lo que son desigualdades de género. Y yo creo que por ese lado, Perú Libre trabajó mucho más y creo que por el apoyo de los sindicatos, etcétera, nos van dando la razón, muchas poblaciones rurales, etcétera, que hemos visto, y que eso se traducía en el cambio de la constitución política. Sobre todo, creo que lo que ha calado fuertemente y se ha puesto mucho luego en el debate es el tema del modelo económico. Entonces, yo creo que muchas de las personas entienden, porque creo que incluso el contexto del COVID fue fuerte. En el sentido, por ejemplo, solo para tomar como ejemplos tanto en salud y creo que en educación, que ha sido fuerte. Yo soy docente. Una cantidad, miles de chicos no han tenido el acceso ni al internet, ni a tener los medios de comunicación para recibir clases. Yo creo que esa ha sido una evidencia fuertísima que la propia gente se da cuenta, pues, ¿no? Mientras el modelo favorece a algunas y otras en realidad están fuera del modelo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera respuesta respecto a esta primera pregunta. Respecto a la idea de lo público, de los medios de comunicación, me imagino que se están refiriendo básicamente a muchos medios de comunicación de Lima, que finalmente se alinean con el poder dominante. No olvidemos que las elecciones es una coyuntura donde se disputa el poder y se disputa el gobierno. Y entonces los grupos dominantes no van a querer perder el poder. Yo creo que hay que tener muy en claro. Y entonces los grupos dominantes, lógicamente, utilizan a los distintos medios
para mantener para mantenerse en el poder. Yo creo que ese es un asunto que hay que entender. Entonces, lo público tiene que ver ahí defensa de intereses, ¿no? Finalmente, una primera mirada esto del tema de la oligarquización. Sí, pues ahí hay un concepto fuerte de Michels de que incluso ve en cuanto a la organización partidaria, vinculado a la o sea, señala que todo proceso democrático en una organización mucho tiene que ver con el proceso de la oligarquización. Es decir, las directivas de las organizaciones políticas siempre tienden a manejar, a conducir a los militantes. Yo no sé, no sé desde el punto de vista organizacional, ¿no? Creo que todas estas funcionan en base a estructuras orgánicas. ¿Cómo hacer que estas estructuras orgánicas internas practiquen democracia interna? Yo creo que es toda una tarea de los partidos políticos. En todo caso, todos los partidos políticos creo que debieran ir a mejorar sus democracias internas, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, yo solamente quería terminar un poco pasando una segunda, muy breve segunda ronda con una pregunta que también tenía, ¿no? Y que en verdad, por algunas cosas que leo, y creo que muchos también tenemos, es la idea de esto que dice Gerardo, que es súper interesante, de esta organización, ¿no? Estos núcleos organizados que se activan en la región, ¿no? No solamente en Junín, sino en el país, esta idea de que Perú Libre no solamente era esta coalición de independientes, sino que en regiones también hay otras estructuras que a veces desde la ciencia política, desde la sociología política en Lima no percibimos tanto. Entonces, pensando en eso, me llamaba la atención justamente pensar que ¿qué organizaciones realmente apoyaron a Castillo en un inicio? ¿No? Porque generalmente hablamos en ciencia política de que hay, partimos de la idea de que todos los partidos son muy débiles y de que la sociedad civil en el Perú también es profundamente débil, ¿no? Y sin embargo, ahorita es como que existe esta otra narrativa de que en verdad hay algunos partidos regionales un poco más robustos de lo que pensamos y una sociedad civil también un poco más robusta de la que pensamos, lista para articular ahí cuando se presentan las oportunidades, ¿no? Esta fortuna, más allá de esta virtud y fortuna que se van juntando. Entonces mi pregunta era un poco, ¿cómo veían ustedes cuáles eran esas organizaciones que realmente existían en sus regiones, que estaban vinculadas al profesor Castillo? ¿Era solamente el magisterio? ¿O habían otras organizaciones? Pienso en Puno, por ejemplo, en el Frente de Organizaciones Populares, ¿no? El FOP, que está siempre articulado como que a otras pequeñas organizaciones, y yo no sé qué tanto, por ejemplo, fue su rol en la primera vuelta, o es que quizás en Puno ya en la segunda vuelta está nucleando otros sectores, ¿no? ¿Cuál era la vinculación, por ejemplo, si es que existía con el ex gobernador ya, Adubiri, ¿no? Que también se dice que, como dice Gerardo, que había estas coordinaciones previas, y claro, en 2018, 2019 han habido eventos políticos donde han estado presentes Gregorio Santos, Vladimir Cerrón y Adubiri, ¿no? Entonces, existía ya una coordinación previa nacional, ¿no? Al margen de lo que estaban organizando por su lado Juntos por el Perú y el Frente Amplio, ¿no? Había otra, digamos, dinámica regional preparada, ¿no? O en verdad esto es más un cascarón que ahorita, porque ya estamos en segunda vuelta, se va absorbiendo, va nucleando organizaciones que originalmente no estaban vinculadas, ¿no? En Ayacucho, por ejemplo, ¿era solo el magisterio o habían otras organizaciones, frentes de defensa, que estaban ya vinculados también con Castillo en la primera vuelta, o recién ahora se están sumando de una manera lenta, digamos, a la campaña, ¿no? Y en el caso de Junín también, ¿no? Yo he escuchado que el Perú Libre había organizado antes escuelas políticas, que tenía una cierta estructura que sí, pues muchas veces no son comunes, digamos, en otras organizaciones políticas regionales, ¿no? Entonces, quería un poco que me detallen esto, ¿no? ¿Cómo han visto estas organizaciones? Si en verdad hay
¿Perú Libre tenía una organización importante en sus regiones o recién en la segunda vuelta las organizaciones sociales de la región se están sumando y recién están articulando? ¿No hay una articulación previa o recién es una articulación más nueva de cara a la segunda vuelta en el contexto de la polarización? Entonces, en el mismo orden le daría la palabra a Paulo. Sí, gracias, Omar. A ver, esto... En el caso del Puno, voy a referirme primero así, un poquito tal vez lo de Cusco, creo que el principal sostén, Perú Libre no ha sido un actor tan relevante, digamos, ¿no? Pero el principal sostén ha sido el magisterio, ¿no? Y de hecho, la lista electoral, por ejemplo, en el caso de Puno, la lista del Congreso ha estado degradada por varios docentes, ¿no? Entonces, que da cuenta, digamos, de que efectivamente, o sea, esa ha sido el aporte, digamos, la manera en que se ha construido, pensando en el magisterio, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que, o sea, organizaciones han habido y están los frentes de defensa, que tú has señalado bien, están las federaciones campesinas, ¿no? Que son organizaciones que usualmente se activan, digamos, alrededor de la conflictividad social, ¿no? Que es el principal catalizador de la movilización a nivel subnacional, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, hay un aspecto que por lo menos yo he podido observar y visto que ocurrió en varias partes, ¿no? Fue también, creo, la manera en que Pedro Castillo en particular llevó adelante la campaña, ¿no? O sea, la agencia también tiene un peso, quiero decir. Entonces, él ha llegado a muchas partes, a tener reuniones personales y directas con dirigentes, líderes, lideresas, ¿no? Para buscar establecer adhesiones, ¿no? Por ejemplo, en provincias altas de Cusco, eso era, ¿no? Visitó a los dirigentes en Espinar, ¿no es cierto? Por ejemplo, para conversar directamente con ellos y, digamos, incorporar su agenda, etc. Y lo mismo en el caso de Puno, ¿no? Entonces, que eso signifique que toda la organización inmediatamente, o sea, se vuelca, no, eso no ocurre así, ¿no? Pero sí tienes aliados para garantizar, digamos, que sea un trabajo político. Y eso, sumado hablo nuevamente en el caso de Puno en particular, con el trabajo que han hecho los docentes, ha sido también un factor de diferencia, ¿no? En la campaña que ha realizado. Pero yo aquí vuelvo a que eso lo vemos desde ahora, ¿no? Tú encajas, haces que encajen las fichas y seguramente eso explica el resultado, ¿no? Pero también es cierto que, digamos, en esta suerte de impugnación de la clase política tradicional y que además fue duramente atacada, cuestionada, ¿no? También se le permitió a Castillo pasar como por debajo, ¿no? Pasar por debajo del radar y en cierto momento, digamos, salir y ya no tener cuestionamientos que finalmente perjudicaran la propia campaña que él ha hecho, ¿no? Ahí no me lo dejo, Omar. Muchas gracias, Paulo. Entonces, Celina, ¿también quieres reaccionar ahora a la pregunta que planteé? Bueno, en realidad yo creo que podría decir que en Ayacucho no ha habido unas organizaciones como base de apoyo a la candidatura de Pedro Castillo, como sí parece que fue en el centro. Es más, durante esta etapa electoral, organizaciones sociales como la Mesa de Concertación han organizado una serie de eventos invitando a los candidatos para trabajar la agenda regional. Y en realidad Perú Libre no apareció por ningún lado, o sea, era un partido que no se sentía, que no se conocía, por lo menos en Ayacucho, y que no sabíamos ni siquiera quiénes eran los candidatos y candidatos al Congreso. Entonces, por eso es que pienso que, y ha sido evidente, que la organización fundamental que ha apoyado la candidatura
de Castillo ha sido el magisterio. Pero también ya en la segunda vuelta es que sí hay una evidencia de un apoyo, por ejemplo, tácito, evidente, a través de un comunicado del FEBABRAE, de la calle del río Apurímac, uno de los productores del río Apurímac. Entonces, eso ha sido evidente, pero no hay un apoyo visible, por ejemplo, de organizaciones como el Frente de Defensa, pero sí en alguna medida ha habido quizás un apoyo, por ejemplo, de la FADA, un gremio agrario activo importante en la región de Ayacucho, y que en realidad también ha sido uno de los gremios que recoge y que ha construido una agenda a nivel regional para el desarrollo rural, desarrollo agrícola, y que ellos están muy interesados, efectivamente, de que quien gane recoja esta agenda regional. Entonces, creo que ellos también sí han sido un soporte importante, especialmente en esta segunda vuelta, para el apoyo a la candidatura de Perú Libre. Pero por lo demás, en cuanto a los movimientos regionales, en Ayacucho son muy fuertes. Aparecen en época de elecciones y luego desaparecen. Entonces, no hay movimientos fuertes con el centro, como lo estoy viendo, y Perú Libre no tiene una base que pueda decirse que incluso ha difundido sus propuestas a nivel regional a través de estos eventos. Entonces, ha habido, si ellos han sido visibles, ya ha sido en la segunda vuelta. Entonces, creo que finalmente es el gremio magisterial quien se ha constituido en el soporte de la campaña de Perú Libre. Ok, muchísimas gracias, Celina, por esclarecer el punto. Gerardo, te escuchamos finalmente a ti. Sí, yo creo que ahí, respecto a Perú Libre, solo dos cosas, ¿no? Yo creo que ellos han tenido un trabajo interno fuerte, y bien lo has señalado, a partir de las escuelas políticas que ellos implementaron, más o menos estoy hablando del año 2000, si no me equivoco es del año 2007, cuando Perú Libre tenía otro nombre, se llama el Frente Patriota, si no me equivoco. Y luego recién se forma Perú Libre y se inscribe Perú Libre ya para participar en las elecciones regionales, el 2010. Y de manera permanente han desarrollado las escuelas políticas, donde cuando uno revisa los temarios tienen que ver con formación filosófica, formación política, y uno y otro que aspectos incluso técnicos, que tiene que ver con gobierno, o sea, no solamente el activismo político, la formación política, sino cómo ejercer el gobierno. Yo creo que, y en ese proceso, han ido formando cuadros y lógicamente han tenido mucho activismo, se ve, y en su interior ha habido muchas, incluso discrepancias, ha habido divisiones, y a todo ese proceso nosotros lo llamamos el proceso de institucionalización. Y yo lo que veo ya, retomando la palabra, escuchando a Celina, a Pablo, del punto de vista un poco de investigación, yo lo llamaría por lo menos el momento actual de Perú Libre, que está por lo menos dependiendo de qué va a pasar en el futuro, se encuentra en un proceso de institucionalización. Entonces, creo que estas elecciones le ha dado la posibilidad de formar ya pequeños núcleos organizacionales, probablemente basados en la ascendencia, el liderazgo de los congresistas, y puedan tener la posibilidad de lograr estabilidad y de institucionalizarse, ¿no? Entonces, eso sería mi participación. Gracias.
Muchísimas gracias, Gerardo, por también aclarar el punto. En verdad, se aprende muchísimo con ustedes. Gracias a Giselle también por las preguntas disparadoras que han generado buena parte de este diálogo. Ahora yo finalmente solo los dejaría con algunos comentarios de la coordinadora del JICO, ¿no? De Narda Enríquez, que está escuchando atenta y estoy seguro de tener también muchas preguntas, pero al menos ya por el tiempo la dejamos ahí en unos comentarios generales. En realidad, solamente muchas gracias por todo lo que han señalado, y yo creo que ahí, como han dicho, creo que Gerardo, se abre también una agenda para seguir trabajando. Pero yo quería hacer unos apuntes nada más brevemente, porque se pasaron rápido algunas ideas que no quisiera que se pierdan, ¿no? Por ejemplo, Pablo dijo algo así sobre identificación y la cuestión de lo que parecía alguna propuesta identitaria sobre quiénes son los representantes de Puno. Sin embargo, esos representantes pueden atravesar todo el espectro político, o sea, no hay un proyecto identitario, es una cuestión que se manifiesta en la manera de votar. Eso es algo que creo que tenía que ver con esa mirada de largo plazo de cómo pensamos las regiones, pero ¿es en Puno o es en otras regiones también? Pareciera que es mucho más fuerte en Puno, y yo no tuve la ocasión de preguntar sobre el peso de Evo, pero de alguna manera ustedes han contestado, porque ya se ha comentado la crítica que hubo a la manera en que se manejó la presencia de Evo de parte de Juntos por el Perú y de Patria Libre. Bueno, entonces este tema creo que esto es algo sobre, no es un asunto solamente de identificarse con alguien como es el maestro rural, sino en el caso de Puno hay un asunto más fuerte respecto a la etnicidad y tal vez de los Aymara. Eso es algo que me hubiera gustado que comente un poco más Pablo, pero ya no hay tiempo, entonces solamente lo dejo como algo que no podemos dejar pasar, ¿no? No es casual que el otro tema sea las cuestiones de mujeres y género. Allí sí tengo yo un punto de vista. Yo tengo la sensación de que más allá del programa o del discurso de Juntos por el Perú, de Castillo y de Verónica, yo creo que lo que allí ha habido es que los opositores políticos han logrado poner en la agenda las cuestiones de género y mujer como algo para polarizar el debate. Es decir, que tanto, si uno ve el programa de Verónica, el programa tenía muchas cuestiones sobre las desigualdades sociales. O sea, si uno mira ese programa, fue matizando el discurso como lo está haciendo Castillo ahora. O sea que es la presión del debate político que obliga a girar hacia menos puntos. Pero sí fue exitoso los sectores conservadores colocando el tema de mujeres y género como un tema para polarizar, vinculado a posturas religiosas y a la imagen de familia. Y creo que la cuestión de la familia y la religión están presentes de alguna manera de los sectores conservadores que han logrado colocar esto, y que se ve tanto por el lado de la extrema derecha como por el lado de algunos sectores radicales de la izquierda, que vamos a ver cómo se comportan al respecto. Y como dicen, no solamente es en la izquierda o en la derecha, sino es en la sociedad misma donde se observa estas posturas conservadoras que van a acompañarnos por un buen tiempo. Y luego me parece que esto lo comentó también de alguna manera Celina, y en el caso de Gerardo nos ha llamado la atención sobre lo que creo que si uno mira lo que pasa con partidos y con organizaciones políticas, el fujimorismo ha trabajado políticamente, ¿no? Y Perú Libre con Cerrón han trabajado también, y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Son estructuras que han trabajado, pero que tal vez, y ahí tomo los comentarios de Giselle, en otras condiciones no hubieran producido el mismo resultado. O sea, estamos en condiciones de pandemia y estamos en condiciones de ataques, como se ha señalado. También creo que Pablo señaló eso 2 semanas antes, ¿cuál hubiera sido el resultado? O 3 semanas antes o un mes antes, ¿cuál hubiera sido el resultado? Entonces, hay efectivamente cuestiones que considerar que ya están allí como condiciones, y hay factores catalizadores y contingentes que también hay que tomar en cuenta. Entonces, yo solamente quería señalar esos puntos. Me parece que lo que se viene en los próximos años es lo que nos va a obligar a seguir conversando sobre esto, porque hay un panorama político que tiene, de alguna manera, actúa como un espejo, ¿no? Creo cómo nos vemos en el espejo del otro, desde Puno, desde Ayacucho, desde Cajamarca, para pensar que si bien hay un factor de organización, de repente política, en una región como Junín, con todos los cambios que ha señalado Gerardo, a la vez en otras regiones no pasa eso, sino hay una identificación por lo que puede significar, creo que Celina lo dijo, el maestro más allá de su agenda sindical, ¿no? Entonces tenemos otras cosas que están actuando en la política, y seguramente vamos a tener que seguir conversando
sobre esto, Omar. Eso es lo único que yo podía agregar, y reitero mi agradecimiento personal y a nombre de JICO a los expositores, y yo creo que tú debes cerrar, Omar, con tus palabras. Y gracias a todos los presentes también, por supuesto. Sí, en verdad no hay tiempo para más, para seguir conversando. Muchísimas gracias a los expositores, las expositoras, gracias a Giselle por los comentarios, gracias a ustedes por sus preguntas. El video va a estar colgado en la página de Facebook de el JICO, y ya nos estamos viendo para otras actividades que vamos a tener todavía a lo largo del año, ¿no? Gracias.